El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar. Se trata de la apuesta del gobierno del segundo piso de la 4T, que busca garantizar la participación del sector público, privado y social en proyectos estratégicos del país. Vamos a platicar con Raúl Murrieta. Él fue subsecretario de Infraestructura en el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenas tardes. Muy bien, Darío, gracias. Un gusto enorme saludarte a ti y a tu vastísimo auditorio. Gracias, también se saluda Rogelio Varela. Bienvenido, Raúl, buenas Hola, tardes. Rogelio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué te parece esta ley para incentivar el desarrollo de infraestructura? Mira, el tener mayor acceso a recursos para desarrollar la infraestructura es algo que suena muy bien, es algo que genera optimismo respecto a que se puede seguir desarrollando la infraestructura. El tema de desarrollar infraestructura sí es extremadamente relevante. Tiene, como todas las leyes, tiene sus retos importantes, ¿no? Porque vas a empezar a meter recursos de los ahorros para el retiro, que son las AFORES, de los ahorros para el retiro de una cantidad enorme de trabajadores que van a estar pues mandando su dinero a condiciones de un riesgo mayor, porque nadie ha dicho que toda esa infraestructura vaya a generar un pago, un retorno en el pago de un tangible, ¿no? O sea, por un lado estamos todos de acuerdo que la infraestructura es un beneficio. El tema es que si no cobras por ese beneficio, pues habría que preguntar cómo es que las AFORES van a recuperar el dinero para poder honrar el compromiso que tienen de que ese dinero siga generando réditos. Ese es el reto fundamental frente al que estamos. Claro. Raúl, ¿ves que esta ley, que de hecho pues es el tercer intento del gobierno de buscar reactivar la inversión público-privada, pues pueda convencer a los empresarios, precisamente por lo que tú comentas, la calidad de los proyectos, darle seguimiento para que sean rentables? Mira, hay una parte de todo el planteamiento que es fabulosa, que es crear el Consejo de Planeación Estratégica, como quiera que le llamen al final, o como quiera que funcione. Porque algo que siempre discutimos es, por ejemplo, las carreteras. La distancia entre Perote y Jalapa siempre ha sido la misma, ¿no? Es decir, ahí no hay sorpresas. Y si tú haces la planeación y defines el mejor trazo y defines las curvas y defines todo, pues puedes dejar un documento muy robusto para los siguientes administradores públicos que agarren esas carpetas y que echen a andar los proyectos. Lo que sí es cierto es que hay una perversidad en el manejo político que siempre está uno buscando un beneficio de opinión pública. Entonces, si son proyectos que duran más de lo que dura tu administración, tienes la enorme tentación de no voltearlos a ver. Y por eso nos llenamos de soluciones cortas en vez de tener grandes proyectos de infraestructura transseccionales. Pero eso, digamos, es una parte muy amable de esta ley en términos de que el Consejo de Planeación sí puede ser una gran alternativa. Pero si tú centras la discusión en quién va a pagar esa infraestructura, la respuesta que no he localizado en los materiales que se han publicado es cómo le vas a repagar a las Afores. Porque es como si tú para tu casa tomas el dinero prestado literal del adulto mayor, de la abuelita, y la Sí. abuelita está feliz de verte con que mandaste pintar tu casa, pero la abuelita va a tener que pagar por sus medicinas en 3 o 4 años. Y la pregunta es, ¿en qué momento va a poder recuperar ese dinero si tú no estás cobrando dinero por haber pintado tu casa? No sé si me explico, Sí, Rogelio. claro. Entonces, ahí es donde yo veo un reto fundamental. Creo que a los privados les va a dar gusto saber que el gobierno está doblando la apuesta, porque ya no solo van con recurso fiscal, ahora van con la parte de las afores. Pero el privado solamente va a entrar a desarrollar esto si se siente cómodo con las letras pequeñas. Y no creo que estemos a tiempo para estar tranquilos respecto al nuevo poder judicial. Y que conste que no lo estoy prejuzgando. Simple y sencillamente hay la duda
de que como quedó un poder judicial muy alineado con el poder ejecutivo, corremos el riesgo de que no respalden a los privados y que los privados terminen mandando su dinero al baile. Permíteme la expresión coloquial, ¿no? Entonces, Sí, hasta que el sector privado no se sienta cómodo con las resoluciones judiciales y no se sienta cómodo con que si las cosas están mal diseñadas, ellos pueden recuperar su riesgo, pues van a ir a todos los eventos públicos que los inviten, van a comprometer verbalmente muchos recursos, pero no los van a meter a los proyectos, Que eso es lo que está porque ellos tienen pasando. obligación. Eso es lo que Yo está creo que pasando parte, exactamente, Raúl. Sí, los representantes del sector empresarial están presentes en todas estas eventos que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, dan de dientes para afuera su aval, pero en corto no se sienten cómodos por lo que acabas de mencionar, un poder judicial totalmente alineado al ejecutivo que les genera mucho nerviosismo y mucha inseguridad. pero mira, para ser justos con el análisis, a lo mejor podemos hablar de un poder judicial potencialmente alineado. O sea, tenemos que esperar a conocer de sus resoluciones para ver cómo va a ir decantando el asunto. Pero lo que es un hecho es que los privados tienen un costo de oportunidad. O ponen el dinero en los proyectos del gobierno, o lo ponen en proyectos propios, o lo sacan del país y lo hacen en otros lugares. Entonces, mientras el gobierno no tenga la capacidad institucional de transmitirles seguridad en la inversión, lo que va pasando es que encarecen mucho los proyectos y a lo mejor algo que podrían sacar por una cantidad moderada de millones de pesos, tienen que sacarla por una cantidad mayor porque pagan seguros, porque tienen una serie de instrumentos financieros que los protegen contra el riesgo. Entonces, en la medida en que seamos capaces de mandar mensajes de certeza y que no dependamos de quién está manejando el coche o quién está en el timón del barco, en la medida en que nos hagamos más institucionales, vamos a recuperar esa capacidad de inversión en el país. Un consejo de planeación es una gran idea. Ahora tenemos que probar que funciona más allá de los periodos de los trienios o de los sexenios. claro. La parte del sector público, hay recursos para que puedan participar en estos proyectos y que de alguna manera convenzan pues a los particulares, Raúl. Fíjate lo interesante, Rogelio. Tú imagínate una inversión de 1,000 millones de pesos, ¿no? Un tramo carretero, por Sí, ejemplo. Eh, si el gobierno termina poniendo 700, 800 millones de recurso fiscal mezclado con afores, pues dicho con todo respeto, ya para qué quieres al privado por el último claro. 20%, ¿no? A lo Ujú. mejor haces el tramo más corto, pero lo haces con puro recurso fiscal y con afores. Pero fíjate qué interesante, suponiendo sin conceder que se manejara con absoluta y total honestidad, porque no tengo por qué suponer lo contrario, que lo maneja una persona así prodigiosa, de esos de verdad así, muy, muy, muy bien portados, ¿no? Bueno, haces el tramo carretero y la pregunta es, ¿cómo le vas a devolver el dinero a la Afore? A menos que lo hagas una concesión. Sí, Y entonces estos vehículos de propósito específico tienen que ser proyectos que generen dinero, porque si no, estás pagando con el ahorro una obra pública que va a ser muy aplaudida, pero que no tiene un dinero de retorno. Y entonces te vas a quedar en una condición donde el país va a estar entusiasmado con los nuevos desarrollos de infraestructura, pero con unas afores que se van a ir descapitalizando. Eso es Entonces, muy esa riesgoso. parte, esa parte no me parece que esté atendida. Ahora, si el negocio es suficientemente claro y si en vez de hacer una autopista libre, haces una autopista de paga y muestras que el negocio es negocio, pues entonces no necesitas a las afores. Lo haces con el sector privado, que muchas veces lo que el sector privado pide es nada más certeza jurídica, porque ellos tienen compromisos y porque ellos tienen que responder al fiduciario y todo tipo de cosas. Entonces, si tenemos la capacidad en este país de dar certeza jurídica, de no depender tanto y tanto y tanto de las coyunturas políticas, en ese momento ni siquiera tienes que meterle mucho recurso privado
ir a romper el cochinito de ahorros de los adultos mayores. Pues es que estamos enrolados justamente en ese escenario, en el escenario en donde pues no hay certeza jurídica y existe la percepción de que arriesgar el capital con esas bases jurídicas nuevas impuestas apenas hace un año, pues no van a garantizar el negocio y sí pueden implicar pues la descapitalización en este caso incluso de las afores, ¿no? De las propias afores. A ver, creo que vale la pena identificar, Darío, las partes amables de este planteamiento, porque lo que no podemos hacer es claudicar todos al mismo tiempo y ya dejar de desarrollar la infraestructura, ¿no? Entonces, la parte muy positiva de este planteamiento es que están definiendo una ruta crítica para seguir desarrollando puertos, aeropuertos, carreteras, trenes. En esa parte creo que estamos todos de acuerdo. Ahora, que se tiene que hacer con un cuidado doble o un cuidado muy especial, sintiendo la responsabilidad. O sea, perder recursos fiscales es algo muy triste y es algo a lo que no nos podemos acostumbrar. Sí, Pero perder los ahorros que hoy están en las Afores sí. es un problema de otro nivel, Bien. ¿no? Oye, Es como ir por la segunda caja que tienes ahí guardada. Raúl, Entonces, tenemos que irnos a un corte. Te agradecemos muchísimo todos estos planteamientos y reflexiones que nos has compartido en tu calidad de ex subsecretario de Infraestructura. Tú mejor que nadie conoce el tema. Te agradecemos muchísimo la entrevista. te mando un abrazo, Darío, Rogelio, y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a hacer una pausa y regresamos.